Los textos narrativos. La intención que nos mueve a comunicarnos cuando hablamos o escribimos nos lleva a crear distintos tipos de textos, narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, que a menudo se entremezclan. Siempre que contamos a alguien un acontecimiento vivido por nosotros o por un tercero en un tiempo y un espacio definidos, construimos textos narrativos. Los textos narrativos pueden ser, según el canal de transmisión, orales o escritos, y según la naturaleza del relato, ficticios o reales. Un ejemplo de texto narrativo oral y ficticio sería el chiste o los cuentos tradicionales. Un ejemplo de texto narrativo oral y real serían las narraciones cotidianas o las retransmisiones deportivas. Un ejemplo de texto narrativo escrito ficticio sería la novela o el cuento literario. Y un ejemplo de texto narrativo escrito real serían las biografías, las noticias periodísticas o las crónicas históricas. Estructura del texto narrativo. Los textos narrativos comparten una estructura básica determinada por el encadenamiento de las acciones que se relatan. En toda narración encontramos las siguientes partes. Planteamiento o marco. Sirve para introducir a los personajes y presenta la situación inicial. Complicación o nudo. Constituye el núcleo fundamental de la narración, en el que se produce algún acontecimiento que rompe el equilibrio inicial y desencadena la acción de los personajes. Y desenlace, donde se presenta la situación final, las consecuencias de las acciones llevadas a cabo por los personajes, que dan lugar a una nueva situación de equilibrio. Características lingüísticas del texto narrativo. Los textos narrativos, orales o escritos, reales o ficticios, presentan unas características lingüísticas que nos permiten diferenciarlos de los otros tipos de textos. Presencia de secuencias textuales de carácter descriptivo y dialógico. La coherencia textual, que viene determinada por la acción vertebradora del narrador y por la presencia de unos mismos personajes y la lógica de los acontecimientos. La cohesión textual, que se consigue mediante la utilización de conectores de tipo temporal. El verbo adquiere una especial relevancia. La abundancia de verbos proporciona al texto narrativo un dinamismo que contrasta con el carácter estático que encontramos, por ejemplo, en las secuencias descriptivas. En cuanto al tiempo, predominan los verbos en pretérito perfecto simple, que es el tiempo característico de la narración. En ocasiones aparece también el presente histórico, con el que se acercan al momento de la comunicación los hechos ocurridos en el pasado. Y finalmente, existe una abundancia de construcciones sintácticas que expresan temporalidad, como por ejemplo, demasiado temprano, durante varios años, cada día, en enero. Los elementos del texto narrativo. El texto narrativo presenta una serie de acontecimientos ficticios o reales que suceden a unos personajes en un tiempo y un espacio determinados. Por tanto, los elementos presentes en este tipo de texto son los siguientes: narrador, personajes, historia o discurso narrativo, tiempo narrativo y espacio. El narrador, elemento fundamental en el texto narrativo, cuenta la historia, informa sobre los personajes y describe el lugar y el tiempo en los que se desarrolla la acción narrativa. El narrador, al contarnos la historia, puede adoptar distintos puntos de vista. Focalización cero, cuando el narrador nos ofrece su propia visión de la historia y conoce todo sobre la acción. Focalización interna, cuando el narrador nos relata la historia desde el punto de vista de uno de los personajes. Y focalización externa, cuando da la visión desde fuera de la acción. El narrador se limita a transmitir lo que ve y oye y tiene menos información que los personajes. Los personajes son los seres que participan en el desarrollo de la historia. Los conocemos por la información que sobre ellos nos ofrece el narrador, por lo que dicen y por su forma de actuar. Historia o discurso narrativo. En las narraciones literarias distinguimos entre la historia, secuencia cronológica de acciones llevadas a cabo por los personajes, y el discurso, forma que adopta la historia tras la intervención del narrador.
Al contarnos la historia, el narrador organiza los sucesos y construye el relato manipulando cada uno de los elementos de la narración: la historia, el tiempo, las intervenciones de los personajes, el punto de vista, etc. El discurso narrativo puede presentar distintas formas textuales: narración, descripción, diálogo. En los diálogos se presentan directamente las voces de los personajes. El narrador, cuando construye el discurso, utiliza habitualmente dos procedimientos para introducir en el relato las voces de los personajes: el estilo directo, cuando se reproduce literalmente las palabras de los personajes, que vienen introducidas por verbos de lengua, como contestó, exclamó, dijo, y acompañadas de comillas o guiones; o en el estilo indirecto, cuando el narrador resume con sus propias palabras lo que han dicho los personajes. Existen además distintos procedimientos para introducir el pensamiento de los personajes en el discurso narrativo. Por un lado, el estilo indirecto libre, cuando se introducen los pensamientos de los personajes imitando su forma de expresarse, sin utilizar verbos de lengua o de pensamiento, como pensó o imaginó. Marcos regresaba a casa pensativo. Desde luego sería mejor no decírselo a nadie. De momento guardaría el secreto. Y otra forma sería el monólogo interior o corriente de conciencia, cuando se reproduce el fluir de conciencia del personaje tal y como se produce en la mente, sin someterlo a la hilación lógica de la sintaxis. Por ejemplo, las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Pero los párpados me pesan, 2 plomos, cobres en la lengua, martillos en el oído. El tiempo narrativo. En los textos narrativos existen 2 categorías temporales: el tiempo de la historia, que es el orden cronológico en el que se desarrollan los hechos, y el tiempo del discurso, que es el orden en el que el narrador presenta los acontecimientos en el relato. En una narración podemos encontrar 3 tipos de ordenación temporal: orden lineal, cuando el discurso narrativo sigue el orden cronológico de los acontecimientos que se presentan según han ido sucediendo a lo largo del tiempo; orden prospectivo, anticipación, cuando el narrador altera el orden cronológico del relato adelantando un acontecimiento que, si se hubiera seguido el orden de los hechos, debería aparecer después. Este tipo de ordenación temporal es el que aparece en las novelas policíacas, que presentan el desenlace de la historia al principio del relato. Supone un salto temporal hacia el futuro. O el orden retrospectivo, el flashback. El narrador introduce en el curso de la narración un acontecimiento que ocurrió en un momento anterior a los hechos narrados. Esta técnica se utiliza con frecuencia en el cine y constituye un salto temporal hacia el pasado. En el tratamiento del tiempo del discurso, el narrador puede utilizar distintos procedimientos. Por ejemplo, la pausa, cuando se interrumpe la narración de los hechos para introducir una secuencia descriptiva, pausa descriptiva, o alguna reflexión sobre los acontecimientos, pausa digresiva. Elipsis, cuando se produce un salto temporal omitiendo acontecimientos que no son fundamentales en la narración. O resumen, cuando el narrador condensa el tiempo de la historia contando en unas pocas líneas lo que ha sucedido en un periodo de meses o de años. Y finalmente, el espacio. El espacio es el elemento narrativo que enmarca los acontecimientos narrados. En la determinación del espacio suele tener bastante protagonismo la descripción. Los espacios pueden ser reales o ficticios, exteriores o interiores,